Hermanos, la gente se pregunta en qué nos basamos para decir que la gran tribulación dura 7 años. Y a mí me gustaría leerles unos versículos del capítulo 9 del profeta Daniel, muy interesantes, a partir completamente del versículo 24. La palabra del Señor dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con o como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 27 es muy importante. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y termina el texto diciendo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros creemos que las 70 semanas que el Señor le da al profeta Daniel como una especie de paquete profético son literales. No es una información basada en un simbolismo, sino que es un periodo de tiempo muy interesante de la historia. Ahora bien, tengo que explicar que esas 70 semanas están, digamos, en un lenguaje, vamos a decirlo así, hebreo, un lenguaje judío que Daniel entendía perfectamente. Pero hay un versículo que a ustedes les va a ayudar mucho a entender cuánto tiempo son 70 semanas, y ese versículo se encuentra en el libro de Levítico 25:8. Ese versículo nos da la información de que no solamente hay semanas de días, es decir, 7 días, una semana, sino que hay semanas de años. Es decir, cuando pasan 7 años, se considera que ha pasado también una semana, pero en este caso de años. Las palabras en hebreo para la semana de días y para la semana de años es diferente, cosa que en español no se aprecia. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo al profeta Daniel específicamente es que desde que ellos reciban la autorización, desde que se firme el decreto para que puedan volver a Jerusalén y restaurar la ciudad, que está arruinada, está destruida, porque, como bien saben ustedes, 70 años antes Nabucodonosor la había destruido el templo, las murallas, etc. Bueno, pues, desde que reciban la autorización, la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el Señor Jesucristo, pasarían 69 semanas. O, si prefieren mejor, lo traducimos a años multiplicando por 7, y son 483 años. Aquí no hay nada de simbólico. Es decir, desde el decreto que se firma para que vuelvan, para que retornen a restaurar Jerusalén, hasta que el Señor Jesucristo entró triunfalmente montado en un pollino de asno por la santa ciudad de Jerusalén, pasaron 483 años. Pero si son 70 semanas o 490 años, ¿cómo es que solamente han transcurrido 483? Faltan 7. Esos 7 años que faltan es la semana 70 del profeta Daniel, que entendemos que no empiezan a contar desde el nacimiento de la iglesia, ¿ve?, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, sino que se abre, digamos, un paréntesis, y al final de esa etapa gloriosa y maravillosa de la iglesia es cuando comienza a producirse la famosa gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob, pónganle ustedes el término que quieran, y esos últimos 7 años divididos en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio, total 7, es lo que nos relata el famoso libro del Apocalipsis. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué decimos que la gran tribulación dura 7 años? Bueno, pues porque si decimos que son semanas de años
para la primera parte que se han cumplido desde la salida de la orden, desde el decreto hasta Cristo, 483 años, lo que no podemos decir es que en la primera parte, las primeras 69 semanas, son semanas literales de años, y luego la última es una semana simbólica que no representa realmente 7 años, sino un tiempo indeterminado o simplemente un tiempo que no es real. Por lo tanto, no podemos tener dos varas de medir. No podemos medir en centímetros y en pulgadas al mismo tiempo. Por lo tanto, no son semanas literales, son semanas reales. Ahora, hay gente que opina que son simbólicas. Nosotros desde el primer momento hemos dejado bien claro que no queremos ni discutir ni entrar en polémica con nadie. Si hay gente que opina que este tiempo es un tiempo, digamos, simbólico y no es literal, muy bien, que Dios lo bendiga. Pues nosotros creemos y enseñamos, ¿verdad? Y abrimos la ventana de nuestra casa para que ustedes puedan participar y ver estos estudios. Nosotros creemos que es un tiempo literal. Y la gran tribulación son 7 años literales, donde en la primera parte ocurren los sellos y las trompetas, y en la segunda parte ocurren las copas de la ira. Y eso es lo que estamos enseñando y estamos cada día, o cada semana mejor dicho, compartiendo con los estudiantes, tanto los que están aquí como los que nos ven desde diferentes lugares del mundo. 483 años pasaron desde que salieron de la esclavitud, del cautiverio en Babilonia, hasta que entra triunfalmente Cristo en Jerusalén. 483 años. Pero es que el paquete profético, la revelación, la información que le da el Señor a Daniel son de 490. Lo que pasa es que 483 son seguidos, se para, entra lo que se llama el periodo de la gracia o de la iglesia o lo que tú quieras, y después los últimos 7 son los famosos 7 años de la gran tribulación. Por eso decimos que la gran tribulación dura 7 años, porque si 7 años es una semana, es el mismo tiempo que duran las otras primeras 69 semanas o 483 años. ¿Me explico? Entonces, durante esa última semana, porque esto ya es historia, y ya de Cristo para atrás, eso es historia, eso ya no se puede modificar, eso es lo que hay. Lo que falta es la última etapa. Y la última etapa, para saber qué es lo que ocurre en estos últimos 7 años, tenemos que entrar a estudiar escatología. Y sobre todo los libros del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es el desarrollo y la información de lo que va a ocurrir en esta última semana. Bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Pues te lees todo el Antiguo Testamento. Entonces, leyéndote el Antiguo Testamento, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, etc., tú sabes lo que pasó de aquí para atrás. Pero ¿y de aquí para adelante? ¿La última semana? ¿Dónde tengo los datos? ¿Dónde tengo la información? En las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas, y ahí tienes toda la información y todos los datos para saber lo que va a ocurrir. Esa última semana, que la conocemos o la llamamos la Gran Tribulación, a pesar de que son 7 años, hay diferencia, ya lo hemos dicho en la clase anterior, entre la primera parte y la segunda parte. Si hay un orden, hasta en los últimos tiempos de caos y de guerras y rumores de guerra, hasta Dios ha establecido un orden. Y en ese orden van los sellos, a continuación las trompetas y finalmente las copas. Los sellos dijimos que eran 7. El primero, cuando aparece ese caballo blanco con un jinete montado con un arco sin flecha, es una forma de la puesta en escena, la presentación, la manifestación y reconocimiento del anticristo. El sello número 2, cuando el caballo cambia de color, el segundo sello comienza a quitarse la paz de la tierra. El tercer sello, aparece un jinete con una balanza en la mano, subida de precios, una inflación tremenda. El cuarto sello es la muerte, hay matanza, hay muerte a consecuencia de la guerra, a consecuencia del hambre. El quinto sello, aparece un montón de gente muerta por causa del testimonio de Jesucristo, son los que pierden la vida por causa del Señor. El sexto sello nos habla de un gran terremoto de tal magnitud que dice que algunas islas se mueven de su lugar y los montes también. La gente comienza a esconderse en cuevas, ¿sí? Y el séptimo sello es lo que le da la apertura a la primera trompeta. Y así podemos ir
viendo sello tras sello, trompeta tras trompeta, copa tras copa, el desarrollo profético de todos los acontecimientos finales. Ahora, lo que sí tienen que entender ustedes bien es esto que yo les acabo de explicar así rápidamente, para que ustedes puedan, en cualquier momento que alguien les pregunte ¿por qué la gran tribulación dura 7 años? ¿En qué se basan ustedes? Bueno, es que esto no nació hoy. Esto tiene un trasfondo, esto tiene una historia. Esto viene de algo. Esto viene de Daniel capítulo 9. Cuando el Señor le revela a Daniel. Claro, lo que le revela fundamentalmente a Daniel son lo concerniente a su pueblo. Hay muchas cosas que no contó el Señor a Daniel de la semana 70, porque, bueno, pues porque eso ya el Señor lo dejaría para más adelante. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pero lo que ellos necesitaban saber es cuándo iban a salir, cómo iban a salir, cuánta gente iba a salir, cómo iban a poder restaurar la ciudad, porque era lo que a ellos les interesaba, era lo que a ellos fundamentalmente les interesaba, porque era lo que muchos de ellos, iban a vivir. Y hace poco hemos tenido en la iglesia una serie de mensajes sobre Nehemías, que fue un gran restaurador, un hombre que tuvo la visión de decir, bueno, esto vamos otra vez a ponerlo a funcionar, vamos a restaurar las murallas. Tenemos el caso de Esdras, que era un sacerdote, que a él le interesaba la restauración espiritual del pueblo. Tenemos el gobernante de la ciudad de Jerusalén, que era un tal Zorobabel, que era el gobernador. Entonces vemos muchos detalles que ocurran en ese periodo. Pero claro, es que ya eso es historia, que está bien conocer la historia. Pero nosotros ya esa historia no la vivimos. No nos concierne directamente, en el sentido de que, bueno, ya la ciudad de Jerusalén ya es un hecho y todo eso. Lo que sí nos concierne y nos interesa saber es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de la base de que el tiempo en la Biblia se cuenta de una forma muy diferente a como nosotros, los occidentales o los cristianos, lo contamos. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros utilizamos no existía en el tiempo de la Biblia. El calendario que nosotros usamos es un calendario mandado a hacer por un papa, Gregorio, y es un calendario basado en el sol. El tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del sol, con sus 4 estaciones, con su todo movimiento de traslación y rotación, ¿vale? Sobre sí misma y sobre alrededor del sol. En la Biblia el tiempo es lunar, las fases de la luna. Entonces, por eso el calendario bíblico tiene 360 días y el nuestro tiene 365. ¿Cómo se compensa ese desfase entre uno y otro? Bueno, los expertos en el tema de los calendarios, y créanme que hay gente que son expertos en computar y saber cuánto falta y cuánto nos falta, hay momentos en los que al año, como te vas quedando corto, si yo voy avanzando y llego a 360 y tú a 365, en 10 años hay 50 años de diferencia, 50 días de diferencia, y así sucesivamente. Le meten otro mes al año para compensar el desbalance, y se llaman años preñados. Entonces hay años que en vez de tener el calendario de ellos 12 meses, tiene 13, para compensar la diferencia, para igualarlo. Pero cuando estudias profecía, cuando estudias cosas que tienen que ver con el tiempo en la Biblia, tienes que conocer este dato que yo te digo. Porque si no, no te cuadran la fecha, y entonces por eso muchas veces dice la gente que en la Biblia hay muchas contradicciones. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia es completamente diferente. Y luego hay 2 cosas muy importantes que a mí me gustaría compartir, aunque aparentemente no tienen que ver con la clase de escatología, pero sí tienen muchísimo que ver, y es una pregunta que le hacen los discípulos al Señor el día de la ascensión. Quiero llevarles al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 1. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor Jesucristo ya está a punto de ascender, ya está a punto de marcharse. Y me llama la atención porque este libro, que también lo escribió Lucas, dirigido a un tal Teófilo, dice que en el capítulo 1, en el primer libro es el Evangelio de Lucas, este sería el segundo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de
el reino de Dios. Hechos 1:3. Cristo resucita, está 40 días seguidos con los discípulos y hay un monotema. Les habla fundamentalmente del reino de Dios. 40 días seguidos escuchando lecciones espectaculares. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, aquí sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿saben ustedes que el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento es el griego? Idioma también tremendamente rico, con una riqueza espectacular. Y en griego hay a veces diferentes términos o palabras para referirse a un concepto. Por ejemplo, tenemos 3 palabras para la palabra amor. Pero claro, amor es algo muy genérico, depende a qué tipo de amor te estés refiriendo, usas una u otra palabra. Y hay 2 palabras que quiero que la apunten, las 2 empiezan con la letra K de kilo. Una es la palabra cronos, cronos, voy a ponerla por acá, y la otra es kairos, kairos. Las 2 se interpretan o se traducen como la palabra tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lucas dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo durante más de mes y medio, prácticamente a diario, hablándoles del reino de Dios. De un reino mucho más elevado que cualquier reino terrenal. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo va a ascender, los discípulos le preguntan: ¿tú vas a restaurarle a Israel el reino en este tiempo? Es decir, tú nos has hablado del reino de Dios, pero nosotros queremos saber si otra vez vamos a volver a recuperar la monarquía. Nuestros reyes, que ya no existían. Ya no existían. La época dorada de la monarquía, con David, Salomón, etc. Ya todo eso se había ido al traste, ya no existía monarquía. Pero el sueño de Israel, ¿cuál era? Restaurar el reino, vencer a los enemigos, en este caso a los romanos, volver a tener su propio rey de carne y hueso, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué le responde el Señor? No les corresponde a ustedes, no estén preocupados por los tiempos o las ocasiones. Y esas palabras, tiempos y ocasiones, es la palabra cronos y la palabra kairos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La palabra cronología, la palabra cronómetro, está íntimamente relacionada con la palabra cronos. Es el tiempo lineal. Es decir, hoy es martes. Mañana, inevitablemente, será miércoles. Y pasado mañana será jueves. Y así, toda la historia de la humanidad siempre será igual. Y cuando terminemos este mes de febrero, vendrá el mes de marzo. Y cuando termine la estación del invierno, vendrá la primavera. Y así sucesivamente. Eso es cronos, eso es el tiempo lineal, donde no hay nada que cambie, nada que varíe. ¿Verdad? Es así. No hay ninguna característica especial del cronos. Es el tiempo transcurriendo, en algunos casos muy rápidamente, en algunos casos muy lentamente, según cómo nos afecte. Pero el kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios se mete en el tiempo nuestro lineal y dice: yo voy a hacer en este tiempo algo diferente. Por ejemplo, hoy el cronos nos indicaba, como cada semana, que tenemos una clase de escatología. Pero dentro del cronos, dentro del tiempo, dentro de ese día que dentro de unas horas terminará, teníamos una cita, teníamos un compromiso, venir aquí a las 7 de la tarde para recibir la clase de escatología. Eso es la diferencia entre cronos y kairos. Es cuando el kairos, en este caso Dios, decide intervenir en la historia. Cuando Dios dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. Jesús no nació en Babilonia en el año 300 antes de Cristo, ni nació en el año 180 después de Cristo, después de su era, sino que Él nació cuando ya Dios lo había establecido.
Cuando Dios dice, 400 años estará el pueblo de tu pueblo, tu descendencia Israel en Egipto, bueno, el tiempo transcurre, pero ustedes van a estar el tiempo que yo diga. Esa es la gran diferencia. Entonces, dentro del tiempo que transcurre inevitablemente sin cesar, vamos, eso es una cosa que no podemos parar el tiempo, no podemos decir, ay, que no corra más el tiempo, sino que el tiempo sigue y sigue y sigue y sigue, y es un concepto que a mí siempre me ha apasionado. El concepto tiempo a mí es una cosa que me ha fascinado, pero ya al hombre es un concepto espectacular, ya en la época de Aristóteles y los griegos y el mismo Albert Einstein, etcétera, el concepto tiempo, y dice, bueno, no, lo medimos, sí, pero lo medimos con un concepto llamado el reloj, ¿no? Ahora decimos un día, una semana, un milenio, un siglo, un año, y vemos en nosotros mismos cómo el tiempo va pasando, ¿no? Y vemos que ya hemos crecido y algunos tenemos canas y unos han envejecido menos. Esa es inexorablemente la realidad del tiempo. No lo podemos detener, nos guste o no, es la realidad. Y llegará un momento que moriremos y nos deterioremos, nos vamos a deteriorar, etc. Pero dentro de todo eso hay cosas que ocurren. Y esas cosas que ocurren establecidas por la soberanía de Dios es el Cairo, es lo que marca la diferencia. Es decir, ahora va a pasar esto. Y te pongas como te pongas va a pasar, y ahora va a pasar tal otra cosa, y ahora vengo yo, y ahora me voy yo, y ahora les saco de Egipto, y ahora los llevo a Egipto, y ahora viene el primer sello, y ahora viene la segunda trompeta, y ahora viene el caballo blanco, y ahora viene el caballo negro. ¿Quién establece esas variaciones en el tiempo, esas intervenciones soberanas en el tiempo de los humanos, en la dimensión nuestra? Evidentemente Dios. Nadie controla ni el transcurrir del tiempo lineal, ni el cronos, ni nadie puede decir mañana va a pasar esto sí o sí. Sino son cosas que Dios establece y que si Él quiere nos las revela, como le reveló a Daniel 490 años, 483 que ya han pasado y los otros 7 que faltan por ocurrir. Estamos grabando. Entonces esos últimos 7 años ya está establecido por Dios lo que va a ocurrir. Vamos a orar para que no venga la gran tribulación. Vas a perder el tiempo. Vamos a orar para que no se manifieste el anticristo, no pierdas el tiempo. Sí, dedícate a lo que tienes que dedicar y no a tonterías, porque Dios ha establecido que en momentos puntuales de la historia van a ocurrir cosas sí o sí, nos gusten o no, nos afecten directa o indirectamente. Hay cosas que son totalmente inalterables.